Bueno, muy buenas tardes para todos. Habla el ingeniero John Soto, líder del semillero Incisoft. En el día de hoy estamos en nuestra tercera clase de ciencia de datos. Como invitado el ingeniero Sebastián. Entonces, bienvenidos, ingeniero. Bien pueda. Buenas tardes, muchas gracias, ingeniero John. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos. Buena tarde. Bueno, eh, pues vamos a poder revisar hoy un poco de algo un poquito más avanzado respecto a los tópicos de Data Science. Entonces, pues la idea sería que puedan observarlo, porque también puedan replicar los eventos que se van a desarrollar acá en sus computadores, si así lo quieren. ¿No? Hoy vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con visualización de datos. En la clase pasada estuvimos revisando algunas medidas de inteligencia central, revisamos cuál era, cómo está la función de R, cómo se utilizaba, qué tipo de variables había, qué tipo de temas se podían utilizar. Hoy vamos a hacer visualización, o sea, lo que normalmente se llama charting o las gráficas. Vamos entonces a ir al R. Lo primero que vamos a hacer es verificar que nuestro R esté en completo espacio en blanco para que no haya ningún tipo de variable cargada previamente que pueda generar algún tipo de error. ¿Listo? Entonces, algo muy importante que nosotros debemos tener acá en cuenta es que el R tiene, voy a ayudarme un poquito del paint, me disculpa. El R tiene tres categorías muy importantes y es que yo creo que pues, en todo lenguaje de programación nosotros conocemos lo que son las librerías, las funciones. El R tiene lo que se llaman los paquetes o packages, que a su vez se subdividen en librerías, libraries, y esos a su vez contienen funciones. Estos que son métodos lógicos o algoritmos lógicos. Bueno, functions que pueden ahí, entonces, vamos a mirar acá cómo podemos utilizar ese tipo de paquetes, ese tipo de librerías para hacer gráficas muy interesantes. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestro dataset o base de datos. Para el día de hoy, quiero utilizar una base de datos que tiene que ver con temas económicos y comerciales. Y vamos a revisar un dataset que se llama Diamantes, en inglés Diamonds. Ya vamos a hablar un poquito de él. Pero primero, para poder hacer esto, quiero enseñarles a cómo se están los paquetes acá. Entonces vamos a ir acá a Packages, ¿no? Un poquito lento. Esto que ustedes ven acá son paquetes, cada uno con su descripción. ¿Okay? Cada uno tiene diferentes funciones, cada uno tiene diferentes elementos, etc. Por ejemplo, vamos a utilizar uno, que por ejemplo, hay uno que se llama Psych. Psych significa Procedure for Psychological, Psychometric and Personality Research. Procedimientos para análisis psicológicos, psicométricos y investigación de personalidad. Obviamente eso no nos atañe mucho en nuestro campo de ingeniería. Sin embargo, pues es muy útil para temas de psicología. Si ustedes le dan clic, acá van a poder leer un poco de la documentación de este paquete. Van a poder revisar, mira, el paquete tiene estas funciones, ustedes ven acá, tiene estos tests. Por ejemplo, Cortés, entonces, usted hace un test de tipo chi cuadrado alrededor de una matriz sencilla para identificar si es una matriz de identidad o no. En fin, tiene muchas funciones, como pueden ver. Y de hecho es súper útil para temas estadísticos descriptivos. Pero bueno, y la que nos atañe hoy se llama ggplot2. ¿Cómo instala un paquete? Hay dos formas de instalarlo. O yo puedo generar el código que lo instale, o yo puedo utilizar la función ya automatizada que tiene el RStudio, que es una ventaja respecto a la normal, para poder hacer esto. Entonces, ¿qué dice la descripción de ggplot2? Dice, create elegant data visualizations using the grammar of graphics. Crear elegantes visualizaciones de datos haciendo uso de la gramática de la gráfica. Yo doy clic en ggplot2. Vamos a tener esto acá, que son las diferentes funciones. Hay muchísimas. Ustedes pueden ver, pueden hacerse mapas, pueden hacerse gráficas 2D, incluso 3D. Hay muchas, muchas. Cada elemento de es una variable. ¿Listo? Vamos a aprender a instalar hoy ggplot2. Vamos a aprender a hacer gráficas de manera básica con el R y luego usando paquetes. Hay muchos tipos, pero hoy vamos a enfocarnos en el paquete por defecto que tiene el R, digámoslo así, o sea, sin usar paquetes. Y luego vamos a utilizar ggplot2, ¿correcto? Entonces, para instalar un paquete yo puedo irme acá y escribir install.packages y entre paréntesis colocar el nombre del paquete.
¿sí? Y le doy Run. O puedo ir acá más fácil, Packages, le doy Install y acá busco el nombre del paquete. ggplot2 y le doy Install. Cualquiera de los dos elementos va a ser lo mismo. Entonces, bueno, acá me está diciendo que si quiero volver a instalar. ¿Listo? Entonces, bueno, me disculpan un segundito, un minutico, mientras tanto, por favor, vamos instalando el paquete. Él se puede demorar un poquito instalándose. ¿Listo? Pero después un momentico que tengo, que me está dando una llamada que es importante, pero yo me demoro un minuto. Mientras tanto, por favor, yo quisiera que pudiéramos ir instalando el paquete y vamos a cargar. Cuando lo tengamos instalado, vamos a cargarlo, llamando a la función library y diciendo ggplot2. Listo, y lo vamos a correr. Un segundito. Un momento. Vale, ingeniero, no hay ningún problema. Entonces, tener en cuenta la instalación del paquete. La clase pasada lo que vimos fue la importación de bases de datos desde una página que nos dejó el ingeniero, que era una página que se llamaba Kaggle, donde podíamos nosotros de alguna manera recoger información o traer bases de datos ya creadas. Ahí la acabo de compartir nuevamente en el chat de la de Kaggle, donde podíamos traer esa información. Entonces, así como está Kaggle, que de alguna manera lo que son es bases de datos que nos permiten trabajar con esos datos. Pero en nuestra empresa o donde nosotros vayamos a utilizar el RStudio, pues nos van a entregar unos Exceles con unos datos y esos serán los que tenemos que importar. Hoy vamos a trabajar con gráficos y por eso estamos instalando un paquete que se llama ggplot2, que con ese paquete es lo que nos va a permitir hacer esos gráficos. ¿Listos? Entonces esperamos un momento mientras vamos instalando los demás. Entonces esperamos que el ingeniero Sebastián retorne. Me pueden ir avisando por el chat tan pronto lo tengan instalado. Los que vienen haciendo, obviamente, el taller lo van haciendo al tiempo. Los que no, pues la instalación, o sea, esta clase queda grabada de tal manera que luego la pueden hacer paso a paso de una manera más sencilla, más despacio, pueden ir pausándola. Igual tenemos el chat de WhatsApp, recuerden que es donde estamos compartiendo las grabaciones y adicional, si necesitan hacerle alguna pregunta al ingeniero Sebastián, la podemos hacer en esta parte. Bueno, muy bien, yo ya estoy haciendo el ejercicio de instalar el paquete. Vamos a buscarlo. ggplot. Listo, ahí parece que ya llegó el ingeniero Sebastián nuevamente. Listo, qué pena, tenía como un error con el micrófono, como podían ver, listo. Me preguntan acá que dónde podemos descargar la librería. No, mira, muy sencillo. Tú ingresas acá a Packages, vas a donde dice Install, ¿listo? Y acá buscas el paquete que tú quieras, en este caso ggplot2. ¿Listo? ggplot2 y le das install. ¿Listo?
Sí, ingeniero, lo que pasa es que por el lado del buscador como tal no estaba apareciendo el paquete, pero ya por ahí, por install, sí aparece. Ah, por el buscador no les aparecía. Ah, ok. No, digo, Sí, sí, por install, sí. Lo que pasa es que acá en el buscador no les va a aparecer si no la tienen instalada todavía. Acá solamente me genera las librerías que yo tengo instaladas en el computador. Entonces, primero hay que instalarla. vale, ingeniero. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a aprender a hacer 5 tipos de gráficos. ¿Listo? Entonces, uno de los más sencillos que yo puedo hacer es, bueno, primero vamos a cargar la base de datos, que para mediante. Vamos a cargar una base de datos que se llama diamantes. Entonces, para cargar una base de datos, yo puedo llamarla, pues, de cualquier manera. Puedo decirle la palabra diamonds. Bueno, mejor usemos la librería datasets. Cuando tú oprimes la palabra datasets, él acá te va a buscar todas las bases de datos que tienes en este momento habilitadas en el R. Y acá puedes buscar la palabra diamonds. Sin embargo, vamos a cargarla directamente. Dale cuidado. Vamos a buscar acá diamonds y le damos acá run. Y le va a cargar acá unos datos. ¿Qué es diamond? Vamos a buscar acá la palabra diamonds. Un momentito. Entonces son prices of over 50,000 round to diamonds. Precios de alrededor de 50,000 cortes de diamantes. Redondos, rounds como redondos. Entonces, ese data es un dataset que contiene los precios y otros atributos de aproximadamente 54,000 diamantes. ¿Qué variables tiene? Entonces, cada base de datos tiene unas variables. Ahí se ve que dice carat, cut, color. Bueno, vamos a ver qué es cada cosa y vamos a incluirlo. ¿Listo? De manera un poquito más organizada. Ya no vamos a ver. Listo, es un marco de datos, ya vimos que tiene el precio, carat significa el peso de los diamantes, cut es la calidad, que puede ser buena, fe, justa, buena, muy buena, premium, ideal, color, claridad, longitud en el eje X, en el eje Y, en Z, que son como el ancho, el largo y el alto, profundidad. Bueno, entonces, acá se ve un poco desordenado y un poco feo, ¿cierto? Y obviamente, mira, faltan 53,930 más datos. ¿Cómo lo organizamos? Vamos a organizarlo un poquito más fácil y vamos acá a crear el data frame o marco de datos. Entonces vamos a crearle, vamos a llamarle diamantes en español. Vamos a crear una variable que se llame así y vamos a crear el data frame con la base de datos diamonds como ¿listo? Ya que voy a tener datos muy favoritos. Voy a repetir lo que hice. Estoy creando una variable que se llama diamantes, ¿cierto? Y le estoy diciendo, oiga, voy a crear un marco de datos con la función DataFrame a partir de la base de datos diamantes y lo voy a convertir en un marco de datos que se va a llamar diamantes. Uno, ¿cómo sabe que ya está el marco de datos cargado? Porque aparece acá en esa pestaña del environment, el global environment. Cuando le doy clic me va a aparecer acá. Si le doy clic acá, pues solo me va a aparecer acá y no tiene sentido. Acá ustedes ya se entienden un poquito más con el tema porque ya aparece más un Excel, ¿cierto? Ya se ve un poquito más claro, más estructurado, más relacionado, más SQL. Entonces vamos a tener acá ciertas características. Como pueden ver son 53,000 datos. Imagínense lo que vamos a procesar. Con el Excel ya se nos habría probablemente enredado un poco la cabeza acá. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene carat, que ya vimos que es el peso, y corte, color, claridad, etc. Entonces, para poder analizar esto, nosotros ya podríamos hacer, por ejemplo, un promedio de estos datos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, podría decir, vamos a hacer un promedio del peso de los diamantes. Por ejemplo, pues, min, llamo diamantes y busco la palabra cara. Y me dice que el precio promedio es de 0,79. Sin embargo, pues, les voy a mostrar cómo podemos hacer una visualización mucho más interesante. Entonces, el primer tipo de diagrama que uno hace normalmente son los histogramas de frecuencia. ¿Qué es un histograma? Aquí una explicación un poco rápida. Básicamente un histograma es una función en la que en el eje X tengo mis datos, el eje X y Y, vamos a llamar. Los ingenieros sabemos que hablamos de X y Y, y pues el número matemático siempre está definido así, es muy normal. Y en el eje Y vamos a tener lo que son las frecuencias o las probabilidades. Yo creo que el histograma más conocido es el que uno ya le ha mostrado en estadísticas de siempre, que es la llamada tabla de distribución normal, que básicamente es una vaina así. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, en este caso de diamantes, y ya sé que el promedio es de 0,79, uno podría decir que la probabilidad de que tenga 0,79 de peso es un poco más alta que las demás.
porque siempre vamos a tener datos mínimos y vamos a tener acá datos máximos. Por ejemplo, si yo ahorita les hago una encuesta, muy probablemente van a tener cierta edad promedio, pero va a haber datos a los extremos. Si yo entrevisto a un grupo de chicos de primera matrícula de la universidad, ¿cierto? Y les digo, bueno, ¿cuántos años tienes? Probablemente me van a decir 17, 18 años, tal vez un poquito menos, promedio 17 años en promedio, los chicos hoy en día empiezan en la universidad bastante jóvenes. Obvio, acá el promedio, para tomar el ejemplo como caso de estudio, tenemos 16, muy chévere. Lo más probable si yo tomo un chico al azar es que cuántos años tenga, 16 alrededor, por eso la probabilidad es más alta, ¿se dan cuenta? Sin embargo, si yo me voy yendo más a los extremos, obviamente va a encontrar la persona que tiene tal vez 50 años y está estudiando un pregrado, perfectamente válido, pero es menos común. O tenemos acá de super, hiper, mega, super dotado que tiene 10 años y ya está en la universidad, ¿cierto? Son menos probables esos casos, ¿correcto? Pero existen. Esto que estoy mostrando que se llama un diagrama de densidad y me muestra las probabilidades. ¿Qué es el histograma? El histograma es la gráfica discreta con números enteros que me muestran de manera muy específica cómo tengo yo definidos los parámetros. ¿Listo? Entonces, va a ser básicamente una gráfica de esta manera. Ojo, es muy diferente un histograma que lo que estoy haciendo, que me mide a mí la frecuencia o la probabilidad en función del dato, a, por ejemplo, un diagrama de barras que analiza variables cualitativas. Un diagrama de barras no es lo mismo que un histograma, aunque sean barras. Entonces, voy a enseñarles cómo hacer esto con el REN. Las dos cosas, y van a dar cuenta de lo chévere que va a quedar. ¿Listo? Esto se llama histograma y lo que ustedes ven arriba como línea se llama normalmente el polígono de frecuencias. Cuando ven el mismo infinito por un teorema de probabilidad que se llama teorema central de límites se convierte en una función exponencial. Pero bueno, ahorita lo miramos. Vamos a aprender a crear un histograma muy sencillo. Qué pena con ustedes. Disculpo, listo. Vamos a aprender a crear un histograma muy sencillo sin librerías, únicamente con lo que el R nos ofrece por defecto y luego vamos a hacerlo con el ggplot2 para que vean cómo cambia, como de chévere. Observemos, todo va a aparecer acá, entonces voy a agrandarlo un poco. ¿Por qué? Porque si no lo agrando lo suficiente, pues es posible que bote errores. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una función histograma y voy a llamar hist. ¿Listo? Hist significa histograma. Listo, histograma en el R. Es un código normal y voy a llamar mi base de datos. Vamos a ver qué pasa si yo le digo que llame a diamantes. Póngale cuidado, lo ejecuto. Me botó un error. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así que me botó un error? ¿Por qué? Acá, ¿qué dice? Error en his.default diamantes. X must be numeric. X debe ser numérico. Entonces, pero X son números. Ah, pero es que tú estás tratando de graficar esto. ¿Cómo yo meto en un histograma una variable así? No se puede. Solo sirve con... Entonces, si están copiando, los histogramas siempre son con variables de tipo cuantitativo, nunca categórico, como un color, una calidad. Entonces, lo que hago es que yo especifico a quién quiero graficar. Entonces, digamos que yo quiero graficar el peso, el carácter. Y lo ejecuto. Y nos va a formar un histograma. Es muy sencillo, como pueden ver. ¿Sí? Es un histograma, ese es el histograma más feo que hay en R. Realmente es feo. Hay muchas cosas hermosas que se pueden hacer con miles de tendencias. Luego les voy a mostrar una página en donde se van a poder guiar para eso. Muy bacana. Se llama iDraft y también tiene librerías para DJ3 y para Python, para los que les guste Python también. Bueno. Observemos que acá lo que tengo en el eje Y es la frecuencia, mientras que acá tengo los datos. Pero así se ve feo. Entonces voy a cambiarle los nombres. Pónganle cuidado. Siempre en R para separar las características de una función, eso es una función. Pero la función tiene diferentes variables, ¿cierto? O argumentos. Así como en un código de programación cualquiera tengo unas variables que yo llamo una función definida, acá pasa lo mismo. Y no es un código de programación, es un lenguaje de programación. Igual. Ahora, le voy a decir que el título, main uso para el título, va entre, siempre todo lo que sean letras, chicos y chicas, lo vamos a poner entre comillas. ¿Listo, ingenieros? Entonces, las variables de string entre comillas las vamos a definir acá como mi primer histograma. Y va a aparecer acá. Pero resulta que tú le quieres cambiar también acá la palabra frequency, acá la palabra diamantes, peso, carácter que se ve acá. Entonces, coma, sepárame el coma. Y usa la función xlab. Comillas, diamantes. Digo, peso de los diamantes, en español.
Yo creo que la identación ya la saben hacer, ¿cierto? Entonces puedan pensar identar para que no se me ponga tanta la derecha el código. Peso de los diamantes y en el eje Y, white lab, le voy a poner frecuencia. Pero vemos cómo cambia. ¿Listo? Incluso puedo decirle que no sea frequency, sino que sea, dale cuidado. Está dejando de utilizar. Ahorita revisamos el tema de la frecuencia. Pero bueno, por ahora quiero que revisemos esto. Entonces me bota una frecuencia. ¿Listo? Ah, no, eso se lo había hecho. Me bota una frecuencia en números grandes, ¿sí? Es como qué cantidad de veces repite. Si yo uso la función Frey, que era lo que estaba haciendo ahorita, y lo que me dice es, si yo le digo false, lo va a pasar a una probabilidad, que es un número ahora decimal, de 0 hasta 1. Y si le digo true o lo dejo por defecto, me va a dejar que sí hay frecuencia en las probabilidades. Entonces, ¿cómo puedo exportar yo este tema? Yo puedo darle copiar imagen, puedo ir a Word, copiar el gráfico acá. Bueno, que así me lo va a coger. Acá exportar, guardar como imagen, y le puedo guardar acá. O le puedo dar copy to clipboard, me deja copiarlo, y acá me va a dejar pegarlo. Así comenzamos a hacer el informe del R. ¿No? Además de eso, le puedo cambiar los colores. Entonces le puedo decir col igual a, entre comillas, rojo. Y lo pongo o en azul. En azul. ¿Listo? Entonces, ese es un primer tipo de gráfico que podemos hacer. ¿Qué podemos interpretar de esto? Es muy importante la interpretación. ¿Listo? Acá tengo el peso de los diamantes desde 0 hasta 2.5. Observemos el análisis en la tabla que nosotros habíamos, descargamos la base de datos acá. El peso está entre 0,2 y 5.01, ¿sí? O sea, acá sí hay datos, pero son tan poquitos que por eso no se dan. Porque es muy poco probable que tenga ese peso tan grande. Bueno. Ahora, además de eso podemos ver que hay una gran la mayor cantidad de los datos están concentrados entre 0 y 1, por ejemplo. La mayor parte de los diamantes son de poco peso. Ahora les voy a enseñar cómo hacer esto mismo, pero usando ggplot2 y van a ver la diferencia en lo bonito que se ve. ¿Cómo uso yo ggplot2? Pues, histograma. Llamo un objeto ggplot, este es un poquito más complicado de entender, entonces pongámosle cuidado, por favor. Llamo un objeto que se llame ggplot. Automáticamente, al que ya no le voy a llamar ggplot2, sino ggplot1. La función, que es lo que va a decir, ok, este tipo, esta señorita quiere hacer una gráfica. ¿A partir de qué datos quiere hacer la gráfica? Ah, de partir de los diamantes, ¿cierto? Coma. Y luego, bueno, ya quieres usar la base de datos para hacer tu gráfica, ok, pero dime específicamente cuál de todas las categorías que yo tengo acá quieres utilizar para hacer tu gráfica. Entonces usa la función AES, que viene la palabra aesthetic, en inglés aesthetic, que es como estética o la parte gráfica, así bonita. ¿Listo? Algo chévere del R es que se cuenta que yo le pongo un paréntesis, me va cerrando de una vez. Ahora el paréntesis le va cerrando de una vez, ¿eh? Él lo cierra de una vez. Entonces, ¿a quién le voy a nombrar dentro de estética? Específicamente la variable que yo quiero que va a ser carat. Puedes colocarle carat y ya, pero para que lo identifique mejor y no haya errores, es mucho mejor llamar la función desde la variable de diamantes. Vuelvo a llamar diamantes y usamos nuestra herramienta que es el símbolo de peso para llamar carat. Bueno, hasta acá no hemos hecho nada. Hemos creado un objeto que no se ve. Si yo lo ejecuto, el objeto no se ve. Lo que crea es como el grid, como el fondo, por decirlo así. Yo lo que le voy a decir ahora es, bueno, ¿qué quiero agregar? ¿Qué le quiero agregar? Voy a usar la función más para concatenar. Así como en Python, en otros lenguajes de programación, se utiliza el R también. Y más para hacer un proceso de concatenación de funciones. Entonces, lo que estoy diciendo es, va a quedar ese objeto, va a quedar el grid, y encima de eso, me hace el favor y va a hacer una gráfica. Para crear las gráficas, vamos a usar la función guión. Y acá tengo todo lo que pueden hacer. ¿Qué vamos creando? Un histograma, ¿cierto? Entonces, GM histogram. Así nomás lo puedo ejecutar y me va a correr algo.
¿Listo? Ven que se ve un poquito más bonito que el otro, se ve como más ordinario el otro, a decir verdad. ggplot2 es una de las librerías por excelencia de gráficos de R. Y la verdad, o sea, desde cuenta que está graficando 58.000 datos en 2 segundos. Es muy útil para hacer análisis de datos. Ahora, acá también yo puedo hacer análisis por categorías. Pero primero vamos a cambiarle los nombres, vamos a colocarle el peso. También, ¿listo? Voy a ir acá. Más. Acá le voy a dibujar un poquito. Voy a decir bailar también. ¿Sí? Bueno. Ahora, yo puedo colocarle un color acá. Un gem, puede ser acá o puede ser un gem. ¿Sí? Yo puedo colocar acá col. La red. Y me va a generar una línea de afuera de diferentes colores. ¿Sí? Col se utiliza en el caso de ggplot, pero les digo que dependiendo de la librería que estés usando, los códigos van a cambiar. Entonces, es muy importante entender que dependiendo, eso es una, digamos, desventaja del R. Es que mientras que tú en Excel haces todo de la misma manera, en el R, si tú utilizas esa librería, vas a funcionar diferente completamente a la librería Gigale, por ejemplo. Es otra librería de visualización súper bacana. Y va a funcionar distinto también, por ejemplo, al ArtStats, que es el básico también que utiliza el R. Así que, ¿por qué pasa eso? Porque como es software libre, esa librería las crean diferentes personas. Ustedes pueden llegar a crear una librería cuando sepan bien el tema, con ayuda de Dios, y montan la librería para hacer diferentes tipos de análisis en datos. No sé, análisis para algoritmo para hacer inteligencia artificial para librerías de patologías en medicina. Entonces, ¿cómo hago yo para interpretar datos en bioestadística o en epidemiología, por ejemplo? Como cada quien le da su propio toque personal, entonces la palabra call en la librería básica de ArtStats es para rellenar de color, pero en ggplot es para rodear de color. Entonces, si yo quiero rellenar de color, acá me toca usar la función fill. Hágale cuidado. ¿Ven? Ahora ya quedó relleno. O puedo hacer las dos cosas y decirle, venga, haga eso y por fuera colóquele color azulito. Creo que queda azulito, hermano. Segundo que me corrí esto y eso sí, no vamos a llegar. Listo, para que de esta manera le puedo hacer zoom para que vea un poco mejor. Listo. También puedo agregarle acá a función digititle para agregarle un título. Mi primer histograma en ggplot. También puedo tratar de centrarlo acá un poquito para que no se vea como tal. Pero bueno, acá tenemos unos datos, algo importante. Ya tenemos nuestra primera gráfica. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que ustedes también pueden hacer el análisis de datos en función de ciertas categorías? Por ejemplo, uno diría, venga, ¿será que varía el peso en función de la calidad del corte? Entonces, por ejemplo, podemos usar acá el corte que tiene 5 categorías: ideal, premium, bueno, muy bueno y justo. Yo puedo hacer eso. Voy a irme acá a eso, voy a dar como para que haya otra función. Y vamos a quitarle el fill del color, el contorneado. Y le vamos a decir, oiga, quiero que por favor use la función fill, pero ahora en función de, dando la base de datos diamantes, para colorearlo según la cantidad de corte. Y vean lo que tenemos. Vean esta maravilla. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un histograma que me está mostrando a mí la frecuencia de los pesos de los datos, de los datos de los pesos de los diamantes, pero ahora en función de qué tipo de concepto tiene. Entonces, démonos cuenta de que la mayor parte de los ideales caen acá dentro de un poco peso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí podemos comenzar a hacer un análisis interpretativo de los datos.
de cada una de las sombras o de los tipos de colores, según esta escala que también se puede cambiar la escala, luego lo muestro cómo, va a variar en función del peso que tiene. Haz cuenta de que, por ejemplo, acá los que tienen 2.5 de peso, ahí son premium muy buenos. Pero podemos observar que hay una tendencia al crecimiento, por ejemplo, pues en todos. Pero por ejemplo podemos ver que se mantiene muy constante los diferentes tipos de cortes de bueno, independientemente del peso, como que hay buenos de muchos pesos. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo que podemos hacer. Pues no es lo único que podemos hacer. También podemos hacer, bueno, hay múltiples tipos de histogramas. En esta página, realmente porque por acá vamos a verlos todos. Con esta página. Acá ustedes en esa página R-Graph Gallery, que les vamos a dar el link. Con solamente el R-Graph Gallery ustedes pueden comenzar a estudiar librerías de gráficos. Va a ir acá a Chart Types, hay todo tipo de. Por ejemplo, vamos a ir a histogramas. Les enseñan a hacer desde el más básico hasta uno de ese tipo, pues un fractal. Incluso hacer un histograma con una distribución marginal. ¿verdad? Ahorita vamos a aprender a hacer temas similares para hacer diferentes análisis de análisis de datos y realmente los códigos son corticos. Pero imagínense presentar un informe empresarial así, en vez de presentarlo en Excel. Realmente es espectacular la manera en la que puede manejar miles y millones de datos. Démonos en cuenta la diferencia de usar ggplot2 o usar el básico de R. Sí, son muy bonitos, pero la verdad son mucho más bonitos de estos. Entonces, acá también vamos a encontrar varios tipos de gráficos y ahora vamos a ver otro tipo de gráfico. ¿Qué tipo de gráfico que vamos a mirar? Son los diagramas de densidad. Pero recuerda que yo les decía que la densidad era una probabilidad de era esto, vamos a hacer este gráfico. Pero antes de eso podemos agregarle otra gráfica encima a este compa de acá. Vale, cuidado. Además de un guión histogram, yo puedo llegar a agregarle acá un guión FREC-poly. ¿Qué es un guión FREC-poly? Básicamente son unas líneas que se van a poner encima de los datos, encima de las columnas, y que van a mostrar la aproximación de cuál es la probabilidad por categoría. ¿Se dan cuenta? Pero ustedes me dirán, profe, pero esta vaina no tiene color. ¿Por qué no tiene color? La línea porque no tiene color, sencillo. Vamos a quitarle el color al relleno, digámoslo así. Vamos a dejar que el color se exprese exclusivamente a través de las líneas rectas. ¿Cómo? Usamos la función col. Vamos a decir que col sea por diamantes. Perfecto. Un momento. Bueno, aquí tenemos la línea. Este me tocó una rara. No mentira, esta es una sola. Entonces, ¿acá qué va a hacer? ¿Qué es un polígono de frecuencia? Un polígono de frecuencia es una aproximación de una curva estadística que me va mostrando las probabilidades de los eventos. Entonces, una forma de generar la expresión de esto, por ejemplo, vamos a dejarlo solito, antes, para graficar otra cosa. Le voy a decir que me grafique, ¿qué cosa ahora? Un guión FREC-poly. ¿Qué es lo que hace? Así es la gráfica. Obviamente no es la misma, no son los mismos datos del anterior. ¿no? Le puedo agregar un guión histogram. Ya lo que se está enfrentando el asunto. Pero también puedo llegar y decirle, venga, acá por favor coloreen, porque obviamente la línea no tiene un relleno, sino un rodeo nomás, o sea, está rodeado, en función del corte. Entonces ya me va a comenzar a mostrar el análisis, pero por colores, ¿se dan cuenta? Donde podemos observar claramente que hay una mayor tendencia dentro de los que están dentro del amarillo, que es el ideal en tener un peso aproximadamente, pero una profundidad aproximadamente de tal. Al parecer hay una relación entre la profundidad y el hecho de que sea una buena calidad. ¿Listo? Esa es una forma de definir los que cambian. ¿Okay? Vamos a mirar entonces los diagramas de densidad que ya les he mostrado. Es que yo puedo llegar y decirle, venga,
Hágame el favor y créese con la base de datos diamantes. Yo quiero hallar las probabilidades, entonces le digo, vamos a tomar la profundidad. Vamos a decir que lo caracterice por, ya no por, sino por color. Y voy a decirle que me cree un geom density. ¿Qué me va a hacer? Nada, lo que va a hacer. Va mostrándonos la probabilidad de que tenga, esto lo que me muestra es la probabilidad de que los diamantes estén en tal dato de profundidad. Obviamente, como vimos, el dato aproximadamente debe ser tal. ¿Listo? Los diagramas de densidad son muy útiles para poder analizar comportamientos muy específicos de los datos, ¿okay? Para poder analizar los tipos de probabilidades que hay de que tengan ciertas características. Ese sirve mucho, digamos, cuando nosotros hablamos de la distribución normal, por ejemplo. La distribución normal es una función de densidad, o sea, eso que yo estoy acá mostrándoles es una función de densidad. Bueno, también incluso podría graficarle ahí dentro de los programas, aunque no creo que se vea porque está coloreado. Sí, pero bueno, no nos muestra los dos. Se dan cuenta que tiene la tendencia similar, que uno sale el otro. También, además de eso, contamos con diagramas de caja, que yo creo que ustedes saben hacerlos. Diamantes. Vamos a hacerlo por, vamos a hacer el precio en función de la calidad. ¿Listo? Entonces, precio. Le voy a decir, que me haga el favor y rellene de acuerdo a. Bueno, acá digamos que para el diagrama de caja hay un asunto de que el diagrama de caja requiere dos variables. En el eje X, lo que le voy a decir es que me ponga la calidad mejor, el corte, y en el eje Y, coloque el precio. Y que lo rellene, o sea, tengan colores distintos en función de la variable corte. Luego le voy a decir, venga, hágase ahí un geom boxplot. Entonces vean la maravilla que tenemos acá. Tenemos un análisis del precio que tienen los diamantes, ya saben hacerle títulos no hay lío, en función del corte. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener ahí? Que no necesariamente hay una relación entre el precio y el concepto como tal del corte que tiene. Tal vez, ten en cuenta que acá ideal tiene una mediana bastante baja. Sin embargo, los datos son dispersos de manera muy similar. ¿Listo? Una forma de hacerlo también, son de diagramas de caja. Acá ustedes pueden observar diferentes gráficos, así también, por ejemplo, está ya ese diagrama de la medida de caja, que creo que me muestra el diagrama de caja, me muestra el cuartil 1, el cuartil 2, el 3, el máximo del mínimo. Vamos a hacer un diagrama de caja con observaciones puntuales, diagramas de violín. Podemos acortarlas para que queden un poco más, más chata. Bueno, hay muchas formas en las que se puede organizar. Bueno. Otro diagrama súper importante que podemos hacer, por ejemplo, para hacer correlaciones estadísticas son diagramas de puntos. Entonces le digo diamantes. Le digo, digamos que yo quiero relacionar dos variables ya de tipo cuantitativo. Yo quiero profundizar, por ejemplo, analizar el precio en función del peso. Entonces, puedo supondría que sí se hacer posibilidad, pero vamos a analizarlo. En el eje X vamos a poner el corte, perdón, el corte no, el carácter. En el eje Y vamos a poner el price, el precio. Y vamos a decir que me haga un guión point. Este siempre va a pedir 2 puntos. Pero aparezca azul rojito es porque estás ejecutando una orden, ¿listo? Parece que se movió un momentico. Bueno, ya, aquí está, ya deja bloqueado. ¿Qué es eso? ¿Ustedes qué opinan según eso? ¿Alguien quiere opinar? ¿Será que si sube el precio a medida que sube la calidad del peso o no? ¿Qué podemos concluir ahí a partir de esos datos? ¿No nos escuchó o están hablando? Sí, ingeniero, se le está escuchando. Ok. Entonces,
Nosotros podemos observar acá lo siguiente, y es que cuando el eje X, que es el carácter, el peso es bajo, el nivel de precio también es bajo. A medida que va incrementando el peso, va subiendo el precio. Creo que es algo medio obvio, ¿no? Pero igual es interesante observarlo. Acá hay una gráfica con 53.000 datos, chicos. Vean el poder que tiene esto. 54.000 casi. Pero yo puedo también cambiarle los colores y decirle que me que lo coloreen según que puede ser según el corte, ¿no? Según la calidad. Ah, bueno, acá cometí un error. Ya, me disculpo. ¿Por qué no cambio de color? Por lo siguiente, porque nosotros estamos usando la función fill. Fill es para rellenar. Pero resulta que los puntos son una entidad sin área. O sea, un punto como tal, matemáticamente hablando, es esto. ¿Sí? No tiene área. Entonces hay que usar scroll. Listo, para eso. Entonces tenemos diferentes características, diferentes calidades o los cortes. Y además de eso tenemos acá pues el precio en el eje Y y en el eje X tenemos el peso. De nuevo repito, 53.000 datos que se pueden graficar de esa manera. Entonces, como repaso general, histogramas, diagramas de densidad, polígonos de frecuencia, tablas, perdón, de cajas, diagramas de puntos. Claramente hay más, pero digamos que yo creo que pues con eso es suficiente para poder ver una visualización general de cómo es manejo. Pero no solamente el R a nivel de visualización nos permite hacer eso. Vamos a mostrar acá rápidamente algunos que están ya definidos, por ejemplo, mapas. Incluso podemos hacer mapas dinámicos. Es el que yo le decía al ingeniero para hacer análisis de turismo. Mapas dinámicos. Acá, por ejemplo, es un mapa de terremotos en Nueva Zelanda, de la zona central. Y realmente no es muy largo. Vean el código que tiene todo ese análisis. No es la gran vaina. Hay mapas de colmena, se llaman, para hacer análisis por polígonos. Tenemos líneas de tendencia también, gráficos de línea. Tenemos análisis de correlación de burbujas, análisis de datos, por ejemplo, de mapas de densidad y de calor, por ubicación o algunos datos. En fin, acá ustedes van a poder encontrar muchísimas herramientas que les va a permitir analizar cómo desarrollar visualización de datos. Por ejemplo, podemos incluir hacer minería de texto haciendo de nubes de palabras. ¿Listo? Incluso gráficos dinámicos, animaciones. Que se va moviendo con el tiempo, alrededor de los años. Son gráficas súper importantes, o sea, nos vamos dando cómo se mueven las cosas en el tiempo. Y no dice. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí ya termino la parte como tal de explicación teórica. No sé si no tienen preguntas. ¿Qué opinan? Esta página la recomiendo mucho. DataTube es el mismo creador de esa página que les mostré. Es como paso datos a visualización. Y obviamente eso es como la empresa del mapa, pero también pueden echarle una vida para que comiencen a programar nuevos temas. Buenas tardes, José, ¿cómo están? Y pues, me escucho a usted que pronto dudas tengan. ¿Cómo les pareció? ¿Qué opinan? Ingeniero, pues muchísimas gracias por la explicación. Realmente vamos avanzando. A veces es un poco rápido, pero también tenemos el tema del tiempo. Tenemos exactamente una hora para realizar este tipo de actividad. Pero vamos a resumir. Venimos trabajando con R. Trabajamos con RStudio, que nos permite hacer las cosas de una forma más fácil.
estamos importando bases de datos que quiero que todos tengan en cuenta que las bases de datos que está manejando el ingeniero son de mayor a 50.000 datos. Generalmente, las bases de datos que nosotros tenemos y manejamos pueden ser de 1.000, 2.000 datos. Por eso este tipo de herramientas es la ideal para manejar volumen de datos. Entonces vimos algunos elementos estadísticos y seguimos ahora en la parte de la gráfica de esos elementos estadísticos a través de haber instalado un paquete. Entonces, en resumen, básicamente lo que llevamos hasta ahora. Yo creo que ya en la cuarta clase vamos a intentar resumir y mirar y dejar casi la puerta abierta para que ustedes puedan de una u otra manera poder trabajar con estas herramientas y realmente empezarlas a utilizar en las cosas que hacemos comúnmente, en las cosas que hacemos diariamente, poder empezar a usarlas, poder empezar a decir, oiga, sí, hay una herramienta que puedo usar para hacer estadística, hay una herramienta que puedo usar para análisis de datos, hay una herramienta que me puede servir para hacer las gráficas que estoy haciendo de mi trabajo, que puedo cruzar múltiples variables y graficarlas, que eso en Excel es un trabajo súper pesado y como nos hemos dado cuenta a través de lo que nos ha explicado el ingeniero Sebastián, aquí es una o dos líneas de código supremamente sencillos que de una vez nos producen la gráfica. Entonces, yo creo que vamos ahí. Es bien, bien interesante ver la herramienta. Ustedes a partir de aquí van a empezar a entrar mucho más en ese mundo de la estadística y de la graficación y del uso del análisis de datos. Ya luego, más adelante, veremos otra herramienta y la idea es llegar a Power BI a través de todo este manejo que vamos dando. Ingeniero Sebastián, entonces, para cerrar, ¿qué nos puedes comentar? No, pues muchas gracias, Inge. Pues estaba preguntando Chirley que si se puede usar para 162.000. Sí, claro, sí se puede. Realmente 162.000 es muy pequeñito. Yo he trabajado con millones de datos, literalmente más de 1.000.000 de datos. Lo que pasa es que también va a depender de la capacidad del aparato, ¿no? Un computador. Normalmente R, por la forma en la que maneja, requiere de ojalá un procesador fuerte que tenga varios núcleos, un octa-core, por ejemplo, por lo menos, y que además de eso tenga muy buena capacidad de RAM. Por ejemplo, para algunos algoritmos de inteligencia artificial, la RAM y las tarjetas de video se usan muchísimo porque alteran mucho la capacidad de multiprocesamiento de los computadores. Power BI, digamos, a mí me parece que Power BI ocupa un poquito más de RAM que el RPBR. El R cuando usted lo pone a correr, usted puede entrar a la RAM y se da cuenta de cómo lo ocupa. Ocupa como el 90% de la RAM. Entonces, va a depender de eso, pero claro que sí se puede hacer una visualización masiva de los datos, corregir datos, hacer data wrangling, limpieza, qué pena, visualización, análisis, incluso crear algoritmos y crear modelos de redes neuronales que son millones de datos. Hoy en día ya se usan, que pena, en conjunto con conexiones con Python y con SQL, incluso con bases de datos no SQL atraídas directamente de la nube. Entonces uno ya no descarga la base de datos que pesa 42 gigas, sino que tú la tienes en un servidor de Amazon Web Systems, Amazon Warehouse Systems, el AWS, y desde ahí trabajas con Azure, que es otro tipo de software para inteligencia artificial en la nube de Microsoft. Eso va a depender de la capacidad, pero hoy en día uno trabaja desde la nube, realmente. El tema de la nube también es un tema que está muy en boom. Creo que era eso, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Muchas gracias. Chévere que puedan hacer los ejercicios, ¿no? Con la página que les mandé, comenzar a hacer sus propias grafiquitas y comenzar a hacer sus deducciones y como llama uno vulgarmente, cacharrar, ¿no? Es la única forma de aprender. Vale, ingeniero Sebastián, pues hasta el momento no hay más preguntas. Yo creo que hemos ido avanzando en este camino del RStudio. Tenemos apenas 8 clases para mirar todo lo que es la ciencia de datos. Arrancamos por aquí por R. Ya, ingeniero, usted determinará para la siguiente clase si cerramos algo con R o ya empezamos a usar otra herramienta y luego así para poder por lo menos ver esos inicios de las herramientas y saber que existen y cómo se utilizan. Y a partir de ahí, como usted lo explica, hay que cacharrear, hay que mirar esas páginas que nos está compartiendo para ver qué más cosas podemos hacer nosotros. Sí, yo creo que la otra semana podemos trabajar un poquito de mapeo para revisar
cómo se pueden hacer gráficos dinámicos y de pronto vamos a hacer una introducción al aprendizaje de máquina para la quinta clase terminar con aprendizaje automático y la sexta, séptima y octava trabajar en Power BI. Es un poco, es que más que Power BI es mucho más sencillo, la verdad. Muy intuitivo, podemos hacer dashboards y hacer análisis de datos usando tantos complementos. ¿Sí? Perfecto, ingeniero Sebastián, a todos los que participaron, muchísimas gracias. La grabación obviamente se compartirá entonces por el canal de WhatsApp, por el grupo de WhatsApp que tenemos. Por ahí la compartiremos. Si tienen preguntas para el ingeniero Sebastián, las pueden dejar también ahí dentro del canal de WhatsApp y el ingeniero en la medida que pueda las irá respondiendo. Voy a detener la grabación en este momento.